Estoy totalmente de acuerdo con Martín, sobre todo en el sentido de que el diseño sonoro o el trabajo de sonido para una película es tanto, primero es un trabajo de equipo, es decir, participan muchos personajes mucho más allá del que lleva el crédito de diseñador de sonido, porque siempre está el que hace el sonido directo, que no suele ser el mismo que hace la parte de diseño, que es básicamente lo que antiguamente se conocía simplemente como edición de sonido, y evidentemente la parte final que es la mezcla, ¿no? Y entonces siempre es un trabajo donde, aunque en ciertas situaciones de pronto una persona sí puede terminar haciendo todo esto, es cada vez menos de esta manera, ¿no? Entonces siempre es un trabajo de equipo y efectivamente es un proceso donde intervienen muchas manos, ¿no? A mí me gustaría contextualizar un poquito esta idea del término mismo de diseño sonoro, que ahora, digamos, se usa todo el tiempo y para una multitud de cosas, y yo creo que muchas veces no, digamos, el término se utiliza para describir a veces cosas diferentes o a veces simplemente se utiliza sin que realmente esté sucediendo algo que podríamos bien a bien llamar diseño sonoro, ¿no? Digamos, este es un término que aparece por primera vez cuando lo utiliza Walter Murch, este editor y diseñador de sonido muy famoso que empieza su trabajo colaborando con Coppola y con Lucas particularmente, que eran toda una generación que estudian juntos en UCLA en los 60s, y que es una generación de jóvenes cineastas que querían llevar más calidad al cine, digamos que desde su punto de vista en ese momento en Hollywood había caído una serie de vicios y demás y que descuidaban muchos elementos de calidad del sonido, de la imagen misma y demás, ¿no? De ahí iban a surgir cosas como THX, que es esta compañía que da licencias de control de calidad, tanto en proyección de imagen como de sonido, etcétera, ¿no? Y entonces una vez, al parecer este término viene porque Walter Murch iba a trabajar en una película de Lucas, que era su ópera prima, que era THX 1138, y necesitaban un título, digamos, que no estuviera en los tabuladores del sindicato para no tener que pagar el desplazamiento del sindicato. Entonces, la primera vez que utiliza este crédito Walter Murch es para esta película, para no tener que pagarle al sindicato. Y por otro lado venía, junto con esta idea que tenía este grupo de jóvenes cineastas, de efectivamente darle una mayor importancia a estos elementos. Y entonces se empezó a utilizar el crédito y, ¿no? Digamos, a la fecha, todo mundo que hace el sonido de una película se pone el crédito de diseñador de sonido. Pero digamos, el propio Walter Murch hace mucho tiempo dijo que un diseñador de sonido en muchos casos no era más que un editor de sonido presuntuoso, en el sentido de que la palabra misma diseño de sonido nos lleva a pensar en que se están creando sonidos. Y hay películas donde más que crear sonidos, se editan los sonidos que existen, ¿no? Entonces digamos que el trabajo de diseñador de sonido en cada película puede ser muy diferente. Hay películas donde realmente se tienen que diseñar, o sea, crear sonidos que no existían. Y hay otras películas donde el trabajo pasa por otro lado, ¿no? Eso para nada le resta importancia, pero muchas veces no tiene que ver realmente con esta idea de crear nuevos sonidos. ¿No? Si estás trabajando en una película realista en época moderna que no tiene como ninguna cuestión demasiado efectista, básicamente trabajas con los sonidos de la cotidianidad de las acciones de los personajes y entonces hay una edición del sonido, ¿no? Por otro lado, hay muchas películas con una propuesta creativa de sonido muy fuerte y que no tienen este crédito. En Europa todavía hay mucha gente que no utiliza el crédito de diseño de sonido. Hay películas como Ven y mira, de Lem Klimov, una película rusa de 1985, que desde mi punto de vista es la película de guerra antibélica más importante en toda la historia del cine, y que tiene una banda sonora impresionante, y es una banda sonora monaural en 35 milímetros, sonido óptico, como se hacía en ese entonces, ¿no? Aunque en el 85 ya había sonido Dolby. La Unión Soviética, igual que nosotros en México, no habíamos llegado a la era Dolby todavía. Es una banda sonora que es impresionante. De hecho, una película que se cita mucho a veces en términos de diseño sonoro, que es la Rescatando al Soldado Ryan, reproduce o copia efectos de esta película, que es justamente el momento del desembarco, cuando el personaje de Rescatando al Soldado Ryan se queda sordo y hay un pito agudito más. Eso viene realmente casi sacado tal cual de Ven y mira, y donde no existe este tipo de crédito. Entonces, nomás para terminar esta intervención diría que en el caso del diseño sonoro, ni son todos los que están,
ni están todos los que son. Es decir, hay muchas películas que desde mi punto de vista tienen un diseño sonoro o una propuesta de lenguaje sonoro muy importante sin que exista el crédito. Y muchas veces está el crédito y dices, bueno, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el diseño de sonido?